Vamos a comenzar con un comentario a este texto o lectura que acabamos de realizar. Mirad, cuando alguien nos habla por primera vez del Señor o cuando se inicia un encuentro con el Señor, suelen surgir en nuestras mentes, ya sabéis que van brotando ideas, suelen surgir en nuestras mentes algunos pensamientos o planteamientos que lo que tratan es de desviarnos de lo que es esencial. Fijaros en este caso de la mujer samaritana, cuando se encuentra con Jesús, y que en principio lo primero que se plantea es lo que podíamos llamar un prejuicio. ¿Por qué tú, siendo judío, yo soy samaritana, me pides? Es decir, ¿por qué tú, que eres rico y yo soy pobre? ¿Por qué tú, que eres blanco y yo soy negro? ¿Por qué tú, que eres de esta ideología y yo soy de esta otra? Siempre lo primero que tratará de velar son nuestros propios prejuicios. Un poco más adelante vemos otro planteamiento que puede surgir y sería nuestro realismo, porque debemos ser coherentes. Y en relación con nuestro realismo vemos también a esta mujer, que cuando Cristo le pide el agua y le dice que le daría agua viva, la mujer muy realistamente le responde: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Segundo planteamiento. ¿Pero qué me estás diciendo tú a mí? ¿Pero no te das cuenta quién eres? ¿No te das cuenta lo que tienes? Reaccionar con un realismo que asiente o dé coherencia a nuestra vida. Y Cristo le sigue hablando. En el versículo 15 encontramos otra posible reacción que tratará de desviar. Cuando Cristo le dice que tiene agua, a través de la cual no volverá a tener sed y es para vida eterna, ahora entendamos lo que ocurrió en aquellas sociedades rurales, que aún lo vemos en África. No hay agua corriente. Las mujeres normalmente todos los días tenían que ir una o varias veces con un cántaro a traer agua. Con lo cual, con una cierta ironía, la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y venga aquí a sacarla. Y Cristo entonces le introduce en la vida personal de esa mujer. Y viene el último argumento que nos puede despistar o desviar. Es decir, cuando vemos que la conversación manda ya una cierta calidad y profundidad, entonces viene el argumento filosófico o el argumento teológico. A ver, vamos a aclararnos. Nosotros, los samaritanos, adoramos en este monte. Vosotros adoráis en el templo de Jerusalén. ¿Quién, en otras palabras, está acertado? Y entonces Cristo sigue en una misma línea para que ella entienda que lo más importante ni es adorar en ese templo de Jerusalén, ni adorar en el monte, sino que Dios es espíritu y es necesario que los verdaderos adoradores la adoren en espíritu y verdad. ¿Dónde estaba la idea central que al tiempo la mujer acabó aceptando? Cristo se lo dijo desde un principio: si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice? Mirad, el Evangelio se centra en esto. Si conocieras a Cristo y la trascendencia que Él va a tener en tu vida, entonces todos los demás argumentos se desvanecen. Tus prejuicios, tu realismo, tu ironía, tu argumentación filosófica o teológica. La esencia es si conocieras a quien tienes delante. Hace 50 años, por este curso, o en este curso hace 50 años, yo era un joven
que estaba estudiando lo que se llama ahora el final de la ESO o el bachillerato propiamente dicho. En aquel tiempo, el bachillerato superior, que ya luego daba acceso a la universidad, en un centro de los que había entonces, que era la Universidad Laboral de Córdoba. Estaba llevada por una orden religiosa y tenía yo ciertas inquietudes. La orden religiosa para mí lo hacía muy bien, no tuve ningún problema nunca, ni antes ni después. Y estaba en contacto con el Padre Espiritual por ciertas inquietudes que tenía que aclarar, sin duda algunas espirituales, pero que yo entendía que sería de tipo sacerdotal. Y debido a ello, leía el Nuevo Testamento. Y recuerdo que en aquel centro teníamos estudios todos los días. Al decir estudios es que habían 6 colegios, pues cada colegio bajaba después de desayunar y en algún otro momento del día simplemente a estudiar en una sala amplia. Y al terminar, nos preparábamos ahí todos los deberes, y al terminar me puse a leer el Nuevo Testamento. Y precisamente estaba leyendo este mismo pasaje, Juan 4, cuando un compañero vino y se extrañó de que yo estuviera leyendo el Nuevo Testamento. Hombre, ¿qué haces tú leyendo la Biblia? Porque normalmente en aquel tiempo, no es por nada, pero los católicos no leían la Biblia. Y empezamos a hablar, y en un momento determinado me dijo que él era evangélico, protestante. A partir de ahí, mi reacción fue la de la samaritana, el prejuicio. ¿Qué me iba a decir un protestante a mí? Y a partir de ahí desconecté hasta tal punto que nunca he logrado recordar qué es lo que me dijo. Pero al final me hizo una pregunta que me dejó lo que hoy diríamos cao. ¿De verdad crees en Dios? Y que cuando mueras te vas a ir con Él. ¿Recordáis? Hace un par de meses hablábamos de nuestro encuentro con Jesús. El encuentro que tendremos nada más partamos de esta tierra. Y mirad, ante esta pregunta me sentí literalmente como un pozo vacío. Tenía toda una estructura para la edad que podía tener, religiosa, 16 años, sabía en lo que creía, pero ¿quién era Dios? La pregunta clave que le hizo Cristo a la samaritana: si conocieras a quién tienes delante. Esto era diciembre de 1970. Vinieron las Navidades, volví a casa, regresé a Córdoba, y pasadas las Navidades nos invitó a otro joven y a mí a que asistiéramos a un culto de oración. Una tarde nos fuimos desde la Laboral unos poquitos kilómetros a Córdoba y estuvimos en un culto de oración. Me llamó la atención, sin duda, cómo las personas se dirigían a Dios. Es algo que no era usual lo que se compartió allí. Y al terminar, empecé a hablar con el pastor Antonio Gómez, que muchos conocéis. Y hablando con él, quedamos que podía bajar algún otro día y estar hablando. Y entonces se me vino a la cabeza una posible solución, que además en aquel tiempo que estás tratando de descubrir muchas cosas, podría ser útil. Como yo estoy en contacto con el padre espiritual del colegio, los sábados por la tarde bajo aquí, hablo con él, y en 3 semanas le planteo al Padre Espiritual todo lo que este hombre me ha podido decir el sábado por la tarde. Era otra cuestión del diálogo entre la samaritana y Cristo. ¿Quién tiene razón?
¿Los que adoran en el templo o los que adoran en el monte? ¿Católicos o protestantes? Seguía estando desenfocado. Las ideas trataban de evitar encontrar la esencia. Y empecé a la vuelta de Navidades con esto. Los sábados me bajaba a Córdoba y en 3 semanas hablaba con el padre espiritual en el colegio. Y sabéis, hubo 2 cosas que me llamaron realmente la atención. La primera, el pastor siempre tenía una Biblia delante y cuando yo le planteaba todo lo que había reflexionado y hablado en 3 semanas, me decía, mira, aquí dice esto, léelo. Y me llevaba a otro pasaje de la Biblia. Y esto aquí. Y realmente veía que de alguna forma, mientras que entre semana oía argumentos filosóficos, teológicos, argumentos racionales, el pastor lo resolvía y me dejaba sin palabra cuando me sacaba un texto de la Biblia. Me decía, mira, esto es lo que dice la Biblia. Pero había otra cosa que me llamó más la atención. Y doy gracias por este hombre que ya está en la presencia del Señor. Porque de alguna forma trató de decirme, mira, lo más importante no es que seas católico o protestante. No, que no te plantees quién de los dos puede tener la razón, sino ahí vamos otra vez al centro de este diálogo entre Jesús y la samaritana, que conozcas a Cristo. Para mí esto era algo totalmente nuevo, que conozcas a Jesucristo, pero es la esencia de todo este diálogo que nos relata Juan. ¿Qué quiso expresar Cristo en Mateo 15, 7 y 8? Cuando los fariseos que cumplían la ley, cumplían las normas, sabían la Biblia, les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiso decir ahí? ¿Qué es conocer a Cristo? Es captar en tu espíritu la presencia de Dios. No lo ves, pero sabes que vive, que es real. Es como el viento, le dijo Jesús a Nicodemo, que lo notas. Aquí en Zaragoza el cierzo, bien que lo notamos, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Tu vida se llena de paz, de gozo, de amor y te anima a seguir. Dios vive, está ahí. La sensación de un pozo vacío ante hechos como la muerte automáticamente desaparece. Dios está en tu vida. A finales de enero, en una noche y tras estas conversaciones, realmente experimenté en mi vida que Dios era real y que lo fundamental de todo el diálogo no es todas las cuestiones que pueden surgir y que te desenfocan, sino ir a la esencia. ¿Tienes resuelta esta pregunta? ¿Sabes quién es Dios? ¿Tienes paz en tu vida? ¿Ha tocado tu corazón? Dios es real y Dios estaba allí. Al domingo siguiente di testimonio ante un llamado que hizo el pastor, diciendo que efectivamente creía que Dios vive. Y unos meses después, a final de curso, me bauticé allí en Córdoba con otros jóvenes. Luego volví a Zaragoza, después al acabar ese curso, y los meses de verano estuve aquí. Conocí en Semana Santa, en realidad, a don Félix,
la iglesia de Torres Quevedo, y todavía era un punto de misión. Precisamente en ese mes de septiembre se constituiría como iglesia autónoma. Hay que perseverar. Lo primero que os diría es que Dios satisfacía realmente mi vida y que si me fui integrando progresivamente en una iglesia evangélica, Córdoba y luego Zaragoza, fue principalmente porque captas que hay un sistema bíblico que te ha llevado a lo que es esencial. Y nunca en mi vida debo de dejar de olvidar lo que es esencial. Cristo vive en ti. Cristo vive en mí. No todas las cosas las comprendía bien. Eso es resultado de muchos años. Algunos planteamientos, algunas doctrinas, las aceptabas por fe en relación con el sistema que tú estabas viendo. Pero también os puedo decir que hubo tiempo, horas, en algunas ocasiones, de decir, Señor, esto lo debo tener claro. Y durante horas, días, tiempo, buscar en las Escrituras qué podía querer Dios en relación con ese punto o esa doctrina, hasta que lo tuviera claro. Esto es algo muy importante, sobre todo para todo aquel que quiere enseñar. Jamás dejarás claro algo que tú no tienes claro. Jamás podrás evangelizar y compartir a otros si tú no tienes claro lo que Cristo ha hecho en tu vida. Mira, todos tenemos un bagaje, una mochila detrás, que es nuestra herencia de formación psicológica, etcétera, y nuestra herencia física. Y Dios tiene que trabajar en todos los campos. Que vayas descubriendo lo que quiere para tu vida y que vayas puliendo poco a poco, mientras estemos en esta tierra, todo aquello que tú y Dios, que yo y Dios, sabemos que debemos pulir. Porque eso no solamente no procede de Dios, más bien de nosotros mismos, sino que además entorpece nuestra relación con Dios. Pero la esencia y las claves para proseguir son esencialmente dos. Mantener una comunión con Dios, lo cual da sentido y fortalece una vida. No lo dejes, mantén tu relación con Dios. Y en segundo lugar, no solo no alejarte de lo que dicen las Escrituras, sino que ellas sean la fuente que verdaderamente te inspira para seguir tu camino. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice el Salmo 119. De tus mandamientos he adquirido la inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Mirad, estos dos principios, la comunión con Dios y lo que dicen las Escrituras, realmente se complementan y dan equilibrio a nuestra vida. Nadie discute que conozca a Dios que la salvación viene de Dios. Y la salvación la hizo Jesucristo en la cruz. Pero nosotros, no nos vayamos al otro extremo, somos responsables de muchas cosas. Somos responsables de proseguir hacia la meta, como Pablo expresa en tantas figuras que hacen sus escritos. El atleta que debe prepararse. El soldado que no ganará la batalla en la trinchera, diríamos hoy, sino que tiene que prepararse.
el agricultor, que si quiere tener los frutos, realmente debe trabajar y a su tiempo cosechará. El creyente ha recibido la salvación gracias a Dios, pero es responsable de mantenerse en comunión con Dios y leyendo las Escrituras. En estos 50 años he visto que siempre que eres fiel a los principios divinos y siempre que haces algo siguiendo las Escrituras en comunión con Dios, al menos en las cosas espirituales y de la Iglesia, hay bendición. Hay bendición. Vamos a leer Isaías 55, los 8 primeros versículos. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Esto es otra realidad en la vida de un creyente. Reconocer que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y mi única solución, y por ahí encontraré la bendición, está si voy, aunque no tenga dinero, si inclino mi oído y oigo, si busco a Jehová, si dejo mis caminos, si entiendo que sus pensamientos son inalcanzables y necesito orar y buscarle para realmente saber qué hacer. Mirad, en nuestra vida cristiana hay muchas cosas que nos agobian. El que diga que no le ha pasado nada, que le haya agobiado, realmente, no sé, tendrá una vida muy insípida. Pero en mi vida muchas cosas me han agobiado. Y quisiera poner un ejemplo, y como ejemplo y experiencia, realmente igual no vale para todos. Y algunos se preguntarán, ¿y por qué a mí no? No lo sé. Pero sí que sé que si seguimos los caminos de Dios, tarde o pronto habrá bendición. Cuando yo estaba terminando el bachillerato superior, iba por humanidades y me planteaba los escasos salidas que hay por esa opción del bachillerato. Y me volvió a ocurrir hacia tercero de carrera, viendo aquello que estaba estudiando y qué haría después. Mirad, en ambos casos busqué tiempo para orar, meditar, presentarle al Señor aquello que realmente me agobiaba. Y estuve tiempo hasta que encontré en comunión la paz de Dios. Descubrí en el primer caso
aquel pasaje de Mateo 6 que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Mira, en la paz que experimenté en esas dos ocasiones, solo sentía una cosa: sigue tu camino y no abandones las Escrituras. Ten paz. Y así seguí. Y seguí hacia adelante. Ni renuncié ni tuve miedo. Si esto es así, así será. Cuando terminé la carrera hice milicias universitarias y al terminar las prácticas como alférez, me encontré pues sin oficio ni beneficio. Y en Semana Santa se convocaron unos cursillos que eran imprescindibles para poder realizar la oposición. Fijaros, Semana Santa a julio, 3 meses apenas. Es cierto que yo, durante el tiempo de oficial, daba tiempo todas las tardes, estuve preparándome algunos temas. Pero en esos 3 meses hice los 2 cursillos y me preparé oposiciones. Y me acuerdo que por aquel entonces, poco antes del verano, los más mayores lo recordaréis, en Torres Quevedo, en el sótano, como éramos un buen grupo ya de jóvenes, se decidió crear un espacio a un lateral, que sería exclusivo para jóvenes. Ahí, por ejemplo, Antonio Gil, nuestro Antoñico, echó muchas horas construyendo el muro, la puerta y demás. Y una tarde, antes de las oposiciones, estábamos jóvenes orando y recuerdo que mi carga es: Señor, y si por alguna de aquellas las apruebo, me tendré que ir de aquí. Y me encuentro muy a gusto en esta iglesia. Y me puse a orar y de nuevo encontré una gran paz. Sigue adelante. Hermanos, las oposiciones las aprobé y puedo compartir alguna experiencia de que el Señor me guió de forma muy directa hacia dónde tenía que ir. Ha sido una de las grandes bendiciones de mi vida en todos los sentidos, porque me bendijo en lo material y mucho en lo espiritual, aprendiendo mucho y colaborando en cosas que ni siquiera había pensado tiempo atrás. Nunca se deja de aprender, nunca. Y vamos con el último punto, el llamado. Conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Vais a tenerlo preparado y luego lo leeremos. Efesios 3, a partir del versículo 14. En la vida de Cristo, o en Cristo, hay muchas bendiciones y muchas pruebas, momentos de alegría y otros duros, de los cuales cuesta seguir hacia adelante. Pero si el apóstol Pablo tenía una idea muy clara, era proseguir hacia adelante, hasta la meta. Y quizá, no lo sé, ninguno de nosotros ha pasado las pruebas, apaleamiento, encarcelamiento, etcétera, que él pasó. Pero él tenía muy claro fijar sus ojos en Cristo y proseguir hacia adelante. Filipenses 3:14. ¿Cuál era su objetivo? Poco antes de esa idea de proseguir adelante, en el versículo 10 empieza diciendo: a fin de conocerle. Y uno se plantea, pero si se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿no lo conocía aún? O a fin de conocerle cada día más, como vamos a ver en esta epístola a los Efesios. Fijaros que todo esto concuerda. Cristo, cuando habla con la samaritana, lo primero que le dice: si conocieras, a fin de conocerle. Mirad, tuvo su efecto y no solamente lo conoció la samaritana, sino la aldea donde ella vivía. Pero en la escuela dominical de la semana pasada veíamos ese pasaje de Hebreos 8, donde se nos plantea
refiriéndose a Jeremías, lo que es la esencia del Nuevo Testamento. Y vamos otra vez enfocados hacia la misma idea. Los judíos tenían sus normas, funcionaban según las leyes de Dios, pero les faltaba una cosa. Y por eso fue necesario un nuevo pacto en el cual lo más importante era: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Qué quiere decir? ¿Que aquí nadie enseña a nadie? Evidentemente hay ministerios, hay talentos, hay dones, nos enseñamos los unos a los otros, pero hay una cosa que no podemos enseñar: conoce a Dios. Eso es algo tuyo. Pero hay otra cuestión: si su pueblo será su pueblo, porque tiene las leyes en su corazón y le conoce, vete a interpretar esto de otra forma. Si no conoces al Señor, no eres parte de su pueblo. Estamos yendo a la cuestión más básica y esencial del nuevo pacto, ante lo cual todo lo demás se derrumba. Si tú conoces a Dios, si tú has experimentado a Dios, si cada día quieres conocer más del amor de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si tu corazón está frío o muerto, por mucho que tú quieras, estarás dando golpes de ciego. Conocer y andar en su vida. ¿Le has conocido? ¿Has tenido una experiencia de conversión? Si lo has hecho, ¿te has introducido en una vida rutinaria o dinámica en ti mismo, de iglesia, y no progresas espiritualmente? El apóstol Pablo tenía tan claro que esto es esencial en la vida de cualquier congregación, que en Efesios 3:14 dice en primer lugar: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas. Estoy pensando en vosotros, Efesios. Si realmente no habéis llegado a conocer esto, es que me pongo de rodillas para pedir ciertas cosas. La oración y la intercesión es fundamental en la vida de una congregación. ¿Por qué? ¿Para qué ponerse de rodillas? Dice el versículo 16: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos esa fortaleza día a día en el espíritu, porque es lo que realmente mantiene a la iglesia. Mira, en cualquier embrollo que te puedas meter en tu vida espiritual o en la iglesia por ti mismo, siempre habrá una metedura de pata o un error. Pensadlo bien para vuestro futuro. Que veis algo que no os gusta en la iglesia, no vayas con tu cabeza, meterás la pata. Alguien te habrá dicho previamente: te estás equivocando, que otros hemos fracasado. Busca a Dios, búscale, estate callado hasta que te hable o te diga alguna cosa. Solo si cada uno acudimos a Cristo esperando en Él y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos tener una misma visión. No hay hombres ni mujeres perfectos. Si tú buscas aquí el pastor perfecto, las personas que ministran que son perfectas,
tarde o pronto te darás un tortazo, porque todos somos imperfectos, te desengañaremos en algún momento. Solamente si estás fortalecido en el Espíritu, en Cristo, podremos o podrás tener una visión, una misma visión, y se abrirán caminos. Muchas veces se abandonan los caminos de Dios porque se argumenta que no se han cumplido las expectativas o se necesita salir, tengo que salir. Hermanos, ¿por qué no reconocer que aunque digamos esto, hay una frustración interna que no ha solucionado? ¿Creéis que si estáis verdaderamente afincados en Cristo y llenos de Cristo, necesitaréis salir de un grupo de hermanos que buscan a Dios? Y el amor. Ahora luego sigue hablando de ello Pablo. Y en el 17 comenta, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Conocer y excede a todo conocimiento. ¿Cómo se come esto? En las Escrituras el conocer no solamente es conocimiento intelectual. Y José no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo. ¿Cómo que no la conocía? Si estaban juntos desde varios años antes. ¿O se conocían antes? No tuvo una relación íntima hasta que ocurrió aquello. De la misma forma, y de conocer el amor de Cristo, es que verdaderamente, una vez has tenido esa experiencia, quieras conocer cada vez más, porque nunca en esta tierra acabaremos de darnos cuenta de lo grande, inmenso. Son 3 dimensiones, aquí Pablo cita 4, que es el amor de Cristo sobre la humanidad. Ansías conocer este amor. Eso es una iglesia viva, que se quiere afincar en Cristo. Esta fue y es además la única respuesta si ante la muerte y el encuentro con Él sigues sintiendo un vacío, sigues sintiendo un interrogante. Hace 50 años empecé a entender la importancia y trascendencia para mi vida de conocer a Cristo. Va más allá, mucho más allá, de disposiciones legales, religiosas. Es ver que la esencia del nuevo pacto se encuentra precisamente ahí. Es una carrera de obstáculos, pero hay una fuente de agua viva que llena o que nos lleva a la vida eterna y da sentido a una vida que se nos escapa de las manos, que nos vamos haciendo mayores y que además está rodeada, como todos sabéis, de una terrible corrupción en todo el planeta. ¿Qué sentido tiene la vida si no llegamos a entender esto? ¿Qué es Cristo para nuestras vidas? No huyas de esto. No huyas del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación. No te estanques. Rompe tu rutina. Búscale a Él. No te canses en proseguir hacia adelante, pues en todo esto hay bendición. En el último libro de la Biblia, para acabar,
cuando termina los 7 mensajes a las iglesias, Cristo dice, en el caso de la última, la de la Odisea, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esto es una realidad, hermanos. Ábrele la puerta y conocerás verdaderamente quién es Cristo. Solo así encontrarás sentido a estar esta mañana aquí, a alabarle y en realidad a esta vida.